Hola por aquí, hola por aquí. Voy a dar un segundito a ver si entran un par de personas. Buenas tardes a todos. No sé si hay alguien por ahí. Voy a dar un segundito, señores. Voy a poner aquí por donde los comentarios, a ver si veo algún comentario cuando entren. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Bienvenidos a mi perfil personal. Primeramente, bueno, felicidades a todos los cubanos por el aniversario de la República. Un día como hoy nació, creo que 120, ¿cuántos años? 123 años, ¿no? Nació Cuba como un país, como una república independiente, soberana, independiente de la colonia española, algo de lo que debemos estar todos muy orgullosos por esa parte, ¿no? Y bueno, nada, quería compartir esta fecha también con ustedes, ¿no? Pero precisamente por esta fecha es que estoy acá en el día de hoy y bueno, traer un poquito de lo que ha sucedido desde esa fecha hasta ahora. Tengo la luz en los mismos espejuelos. Bueno, de lo que ha sucedido desde esa fecha hasta ahora, aunque bueno, yo no voy a darles una clase de historia, voy a enfocarme en lo que sucedió en aquel momento y por qué lograron lo que lograron y lo que está sucediendo en el día de hoy y qué es lo que se necesita hacer para lograr lo que ellos lograron en aquel momento. Voy a dar un tiempito a ver si se unen unas cuantas gente. Voy a dar un tiempito. Si están por ahí, por favor, si hay alguien por ahí, déjenme un comentario, algo para saber que están por ahí. Déjame entrar aquí también, a ver si, a ver si, a ver si. No quisiera empezar a decir todo lo que tengo por dentro porque no quiero tener que volver a repetirlo y volver a repetirlo. Ya le daré espacio a las personas si quieren hacer una rewind, pasarlo para adelante y para atrás. Creo que eso lo pueden hacer, así que todo este preámbulo lo pueden correr para adelante cuando vean este video más tarde. Déjame ver si ya entra un par de personas por acá. Me dejan saber si están por ahí, si me escuchan. Pásenme un comentario. Si me escuchan, si están por ahí, si hay alguien por ahí, que voy a comenzar en 1, 2, 3. Bueno, como les decía anteriormente, bueno, hoy se conmemora un aniversario de la República de Cuba como un país independiente, como un país soberano, algo de lo que está orgulloso de todos los cubanos, me imagino, independizarse de la colonia española, que obviamente no le trajo nada a Cuba, nada bueno a Cuba, ni a ninguna otra colonia española. O sea, ya el hecho de haber sido una colonia española en lugar de inglesa, por ejemplo, ya eso nos dio un poco que menos. Todas las colonias inglesas, ustedes han visto cómo tuvieron una economía, incluso en un momento determinado, tan buena o mejor que Inglaterra en un momento determinado. Pero bueno, a nosotros nos tocó ser colonizados por España, está bien, es la madre patria, tenemos que agradecerles eso también, de ahí venimos nosotros, por lo menos muchos de nosotros, nuestra sangre viene de España y bueno, nada, nos tocó independizarnos y está bien. Ahora vamos a lo que viene hoy y qué fue lo que pasó en aquella época que se logró independizar a Cuba de España y por qué no logramos independizarnos en estos momentos de una dictadura que ya lleva más de 6 décadas. Bueno, primeramente, vamos a retomarnos un poquito atrás. Y esto no es una clase de historia, voy a tocar unos punticos nada más que son los que son relevantes en este caso. Vamos al caso, por ejemplo, en aquella época había muchas personas, héroes, personas a las que todos admiramos muchísimo, o por lo menos la mayoría de nosotros admiran, casi
casi todos ellos, porque cada uno de ellos aportó algo a aquella lucha de independencia, pero no necesariamente aquellas personas veían las cosas exactamente de la misma forma. Y hemos de retomar a dos figuras muy importantes de aquella época. Una de ellas era José Martí, por supuesto, al que todos llamamos el apóstol, un hombre, bueno, un pensador, una persona muy valiente. Y vamos también a hablar de la figura de Máximo Gómez, que a pesar de no ser cubano, por cierto, él era dominicano de nacimiento, él se llamaba y se autoconsideraba cubano de corazón. Ahora, Máximo Gómez y José Martí tenían muchísimas diferencias, como por ejemplo, Máximo Gómez era un notorio anexionista y José Martí, por supuesto, todo lo contrario. Y por eso tuvieron muchísimas desavenencias, tuvieron muchísimas contradicciones y demás y demás. Pero cada uno de ellos fue un héroe en la independencia de Cuba. Y vamos a tomar dos o tres cositas nada más, porque yo los voy a acotar a ellos y voy a hacer con él, a tomar el ejemplo de ellos y lo que ellos hicieron para lograr la independencia de Cuba, a compararlo con lo que se está haciendo en el día de hoy, porque ninguno de nosotros se puede comparar con ellos dos. Y ya les voy a explicar por qué. Máximo Gómez, que era incluso con su ejército anexionista, un hombre que logró tener cierta afluencia económica con sus tierras y demás, quería tanto la independencia de Cuba que por la libertad de Cuba no solamente fue desterrado, cayó en su pobreza, puso en pobreza a su familia por la independencia de Cuba. Y tenemos el caso de Martí, que siendo un niño sufrió presidio político, también fue desterrado y demás. O sea, estas dos figuras dieron lo que no hemos dado ninguno de nosotros por la libertad de Cuba. Y ahora entremos a cómo lograron ellos. Lograron consenso, además de las diferencias. Bueno, pues precisamente por eso, porque ambos querían la libertad de Cuba y a pesar de estas diferencias, lograron un consenso, lograron unir lo que podían aportar a esta lucha y así fue que por supuesto, con otras personas también, pero estoy hablando de estas dos figuras porque fueron principalmente con ideas tan diferentes. Ahora vamos a lo que sucede en el día de hoy. Es indudable que estos dos fueron héroes. Otra cosa que quería decirles, yo no idealizo a nadie, ni siquiera a estas figuras, porque ambos eran humanos, ambos eran personas que tenían virtudes increíbles, pero ambos también eran personas humanas, por supuesto, con defectos y demás. O sea, porque sea Máximo Gómez, aquella figura que es Mambija, que es el general del Ejército Libertador, no quiere decir que no haya tenido defectos. Igual con José Martí. O sea, eso de idealizar a las personas es el defecto que tenemos nosotros. Y cuando una persona a la que nosotros de cierta forma admiramos porque es una figura a la que nosotros seguimos o vemos como un líder, pensamos que todo lo que hace y todo lo que dice es perfecto y que no tiene absolutamente ningún defecto. Como por ejemplo pasó con el castrismo, con Fidel Castro, y ahí voy dentro de un rato, dentro de un momento, aunque no me voy a extender mucho. Entonces vamos, como ya les decía, a lo que sucede en el día de hoy. Hay personas constitucionalistas del 1901, constitucionalistas del 1940, están los que son martianos sin ni siquiera entender realmente la ideología martiana, están los que no quieren este régimen, pero realmente lo único que quieren es que se acabe el régimen, sin tener, por supuesto, una cultura política, incluso ni siquiera conociendo verdaderamente la historia de Cuba porque no se le enseñaron correctamente en la escuela. Eso no es culpa de ellos. O sea, no tienen esa educación política ni de la historia de Cuba. Pero vamos específicamente a estos dos grupitos, al grupito que es anexionista, que quiere la anexión a Estados Unidos, lo cual yo les respeto y voy ahí. Y también tenemos a las personas que quieren una Cuba soberana. Las personas que quieren una Cuba soberana, por supuesto, que no quieren saber absolutamente nada de otra cosa. Ellos no tienen un plan B, como yo lo había dicho muchas veces, si quieren una Cuba soberana, pero no saben cómo lograr esa Cuba soberana, ni tampoco saben qué hacer cuando esa Cuba sea soberana para que el país
prospere económicamente. Y estoy hablando simplemente de la economía del país, porque políticamente podemos ser los más patrióticos que existe, podemos querer lo mejor del país y todo eso viene de corazón y yo lo respeto y lo admiro. O sea, no estoy criticando absolutamente ninguna de esas personas. Lo que estoy criticando es otra cosa. Y también tenemos a los anexionistas que simplemente quieren una anexión a los Estados Unidos, lo cual también respeto y de cierta forma me identifico con ellos, pero completamente quieren borrar todo aquel del medio que no tenga esas ideas exactamente anexionistas, incluso desacreditando la figura de José Martí. Y los he visto, por cierto, en las redes sociales diciendo, ¿cómo es posible que te puedes llamar anexionista siendo martiano y viendo a José Martí como un líder y demás y demás? O sea, si tú te consideras anexionista, si tú te consideras a la persona que verdaderamente quiere la libertad de Cuba, entonces si tú vas a criticar a la figura de José Martí y quitarle todo tipo de crédito, entonces tú estás haciéndote más héroe y más patriótico que el mismísimo Máximo Gómez, que era el anexionista, porque este mismísimo Máximo Gómez le dio créditos a José Martí y a lo que tenía que para aportar a la lucha de la independencia. Así que tú no eres más héroe que Máximo Gómez, que sufrió destierro, que estuvo en el campo de batalla luchando por la libertad de Cuba. Eso es para los anexionistas que veo completamente desacreditando la figura de José Martí, que no era perfecto, porque yo sé que no era perfecto, como no lo es nadie. Pero ese es el problema que tenemos en estos momentos, que todo el que no vaya exactamente con el movimiento, con la agenda que tenemos, lo desacreditamos. No son patrióticas, no quieren la libertad de Cuba, no esto, no aquello, y los quitamos de en medio completamente. Lo mismo pasa con los que son constitucionalistas de 1940, que quieren volver a la república y entonces completamente desacreditan a todos los que tengan quizás una idea de anexión o una idea de otro tipo. Entonces ustedes son más patrióticos también que el mismo José Martí, que es el apóstol que ustedes tanto veneran, porque el mismo José Martí hizo concesión con los anexionistas para la libertad de Cuba. Entonces, ¿qué sucede en el día de hoy y por qué no logramos lo que lograron ellos? Porque nos creemos mejores que incluso ellos. Nos creemos mejor que José Martí, nos creemos mejor que Máximo Gómez y que todos los mambises, porque es lo que decimos nosotros y ya. Todos los que no tengan exactamente la misma idea de nosotros no son nadie, son traidores, incluso los han llamado. Son traidores. O sea, ustedes se ven por encima, incluso hasta que José Martí y Máximo Gómez, que ellos pusieron sus diferencias al lado para lograr una concesión para la libertad de Cuba. Y ambos participaron en la independencia de Cuba. Y por eso fue que se logró la independencia de Cuba. Ahora vamos a lo que está sucediendo en el día de hoy, señores. ¿Quieren que les diga una cosa? Por eso es que yo no me identifico un 100% con ningún movimiento, porque todos y cada uno de ellos saben a lo que yo lo ligo o de cierta forma lo pongo en el mismo nivel. Exactamente esa revolución de Fidel Castro, a ese mismo hombre que arrogante, altanero, si no haces lo que yo digo, eres un gusano, eres un contrarrevolucionario, eres un traidor. Y otra cosa, esa manía que tienen los cubanos de idealizar a la gente, del populismo, de creerse que esa figura que ustedes, lo mismo una que la otra, no voy a mencionar nombres. Si lo que diga esa persona, si hoy dicen esto, bueno, sí, todos como focas, como mismo hicieron con Fidel Castro en la guerrilla. Bueno, queremos la libertad de Cuba. Él prometió no solamente, por supuesto, librar a Cuba de una dictadura que había sucedido por un golpe de Estado, sino que además, bueno, los engañó diciendo que al tumbar a Batista, él decía que no era comunista, y todos decían, no, comunismo no, todos decían con el comunismo no, golpe de Estado no, golpe de Estado no. Cuando lograran liberarse de Batista, iba a ocurrir iba a haber un gobierno provisional de aproximadamente unos 18 meses, y por ahí están los videos que él lo dijo, de aproximadamente unos 18 meses,
Y a raíz de esos 18 meses ya el pueblo de Cuba estaría listo para elecciones libres, porque es decir, democracia, para elecciones libres. Y todo el mundo, sí, democracia junto con él, exactamente. Olvidémonos que está fusilando a gente en la Sierra Maestra, pero esto es lo que hay que decir porque esto es lo que él dice. Ya después, cuando él cambió la tortilla a principios del año 60, digo, bueno, esto es comunismo, esto es socialismo, porque ya las personas lo habían idealizado. Bueno, comunismo sí, porque no son capaces, acepto por unos cuantos, Mato, el otro y el otro, que se enfrentaron a ese líder. Ya ese líder no iba con lo mismo que tú como persona individual piensas. O sea, ¿qué es lo que sucede en Cuba? ¿Qué es lo que sucede con los cubanos? ¿Qué es lo que sucede con los opositores, con los activistas? Les falta mucho ese análisis personal individual y capaz de, cuando un líder, una persona que tú has idealizado, dice cosas que no están correctas, capaz de irle y decirle no, eso no es. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo demás, pero en eso no. Porque entonces los demás te dicen traidor, a los demás del grupito, los demás del movimiento, los demás de la organización, ya tú eres un traidor, ya tú no eres bueno acá y demás y demás. ¿Qué tal, Mai? Si quieres entrar, me avisas, corazón. Déjame ponerme los espejuelos, que me estoy haciendo la loca. Compartan, por favor, señores, los que están por aquí. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede con el populismo? ¿Y qué es lo que sucede con idealizar a las personas? Dictadura, regímenes totalitarios. Lo mismo pasó en Cuba con Fidel Castro. ¿Quién era el arrogante ese? ¿Quién era el arrogante ese? Lo que se diga, lo que se hace es lo que yo digo. O si no estás en la misma onda con lo que yo digo, bueno, pues entonces eres un traidor. Porque esa es la misma táctica que usan las mentes sociopáticas para lograr lo que quieren, el populismo, y sobre todo van a las masas, a las personas que necesitan escuchar lo que ellos saben que necesitan escuchar. Y la colectividad, y el bien para todos, y la sociedad perfecta, la promesa de una sociedad perfecta que no existe en ninguna parte. Aquí ninguno que les prometa a nadie una sociedad perfecta, ni políticamente, ni económicamente. ¿Qué tal, Jacqueline, May, todo el mundo? Ni políticamente, ni económicamente. No existe propiedad perfecta, sociedad perfecta. Eso que te digan, no, porque con nosotros Cuba va a ser perfecta, la economía va a ser perfecta y en un año vamos a tener esto y vamos a tener aquello y todo el mundo. Eso es mentira, porque eso no existe en los países desarrollados, para que sepan. Como el mismo Fidel Castro, con su populismo, le prometió a las personas que en su socialismo todos iban a tener las mismas posibilidades, todos iban a ser todos y todos iban a ser igual, pobres todos, prometiéndoles bienestar a todos por igual. ¿De dónde lo iban a sacar? ¿De cuándo para acá un gobierno hace dinero? O quitándoselo a los ricos. Bien, quitándoselo a los ricos para darse a los pobres. Y cuando ya no tuvieran nada más que quitarle a los ricos, cuando ya los ricos fueran tan pobres como todos los demás, ¿a quién le iban a quitar? A nadie. No le podían quitar a nadie más. Y por eso es que ya no tienen de dónde sacar para darle a nadie. Aunque las intenciones hayan sido buenas, que todos sabemos que no. Todos sabemos que no. Cuando ya no hay a quién quitarle, ¿de qué forma te van a dar a ti? Porque ellos no producen. Los regímenes no producen. Ellos se apropiaron de los medios de producción con la idea que el mismo pueblo trabajara los medios de producción por un salario, pero como en un sistema socialista al fin, con una economía que no tiene sentido porque no existe competencia, porque los medios de producción no son de nadie, o sea, nadie los tiene que cuidar, que si se produce o no se produce, no le importa a nadie, porque de todas formas vas a obtener lo mismo que el otro. Si eres un buen trabajador o eres un mal trabajador, vas a obtener lo mismo que el otro. O sea, tú no tienes que esforzarte. Eso es lo que pasa en el socialismo. Solamente al principio te puedan empezar a dar de lo que quitaron a los demás, pero ya después no. No hay de dónde sacar, porque además eso es otra cosa. Cuando existe ese descontento general, después que los ricos son pobres también y que todo el mundo está en el mismo lugar y que existe ese descontento general, ¿cuál es la única forma para ellos mantenerse en el poder? Yo les voy a preguntar y ustedes me imagino que podrán saber. La fuerza militar, la represión. Y para poder sustentar esa fuerza militar y esa represión, ¿dónde es que se tiene que invertir? En el ejército, en las organizaciones
de seguridad del Estado, las organizaciones políticas, para ellos mantenerse en el poder y poder controlarte a ti. O sea, ya después que no tienen a quién quitarle y como saben, no pueden darle al pueblo porque no tienen de dónde sacar, entonces ya vamos a invertir lo poco que entra de esos medios de producción en las Fuerzas Armadas y convertirse en una dictadura del proletariado, que supuestamente era lo que es el socialismo en teoría, o el comunismo en teoría, una dictadura del proletariado, porque dictadura, ¿de qué es dictadura? Es dictadura. Eso sí, yo creo que ni ellos mismos lo pueden ocultar. De que es una dictadura, es una dictadura. O sea, pasa de una dictadura del proletariado a una dictadura militar, una dictadura estatal, una dictadura de todo tipo, menos bueno, ya de proletariado, esa palabra ellos ni lo mencionan, porque sabe que es algo tan absurdo que es imposible mencionarlo. Eso era en aquellos tiempos, cuando todavía estaba el bloque comunista y existía el internacionalismo y a Cuba le daban de todo para poder mantener las bases militares. ¿Cierto? Y es por eso que yo les pido a ustedes que sean ustedes mismos, ese individuo, ese carácter individual, ese ciudadano individual que les mataron con la doctrina, que tenían que ser revolucionario, todo colectividad, todo para la revolución. Usted como individuo no era nadie. Usted tenía que ser, usted era parte solamente de un colectivo. Es más, en Cuba solamente le llaman ciudadanos a las personas cuando tratan de desacreditarlas. Si ustedes se han dado cuenta, una persona lo diferencian de gratos para ellos son los compañeros. Y cuando ellos se están refiriendo a una persona de parte del pueblo que de una forma despectiva, utilizan la palabra ciudadano. No, yo no soy compañera de nadie, soy una ciudadana con mi pensamiento individual, con mis necesidades individuales primero. Mis necesidades individuales primero. Y después las sociales y colectivas después. Yo tengo que tener satisfechas mis necesidades individuales primero para después poder ser parte de la sociedad y poder aportar a la sociedad. Y estamos, a los presos le están dando arroz con caca. Jesus Christ. Al paso que vamos, estamos rumbo a otra dictadura. Voy a poner ese comentario. Muchas gracias, May. Y entonces, ¿qué pasa con estos líderes creados en la oposición? Que no respetan la historia cubana, no respetan a las personas que ya, de cierta forma, incluso se han sacrificado por este país, por Cuba. No tienen tu mismo discurso, no tienen tus mismas ideas. Perfecto, tienes derecho a criticar ese discurso, criticar esa idea, pero desacreditar a una persona que ha sido importante para esta lucha porque no está en tu movimiento o no tiene tus mismas ideas, es sencillamente hacerle el trabajo al régimen de Cuba. Ni siquiera ellos tienen que hacerlo, porque ustedes lo están haciendo igual. ¿Cuántos movimientos no hay? ¿Cuántos partidos no hay ya creados si ni siquiera Cuba es ser libre? ¿Cuántas organizaciones no hay? No sé ni cuántas, 1 millón, no sé cuántas. Y cada una de ellas se centraliza solamente en lo que ellos dicen y desacreditan a todas las demás. Y ustedes no se dan cuenta que en una Cuba libre, ya sea anexada a Estados Unidos o soberana, va a ser con una sociedad con todo tipo de ideas, posiciones políticas, necesidades económicas de todo tipo. Ustedes no pueden abolir esa otra parte de la sociedad cubana que también va a tener derechos a la hora de elegir los líderes o qué tipo de Cuba será mañana, anexada o republicana, soberana. Esa es parte de nuestra, parte de lo que es Cuba, de lo que es el pueblo cubano, dentro y fuera de Cuba. Entonces, cubanos, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos lo que estamos haciendo. Miremos a los mambises en este 20 de mayo, que fue donde se logró
la verdadera independencia de Cuba, independencia de la colonia, la fecha en que Cuba comenzó una república, comenzó Cuba como país, nació Cuba como país. Miremos a los Mambises, que incluso hasta Antonio Maceo, que era un hombre de cierta arrogancia, un hombre de campo, con cero educación nominal, con mucha táctica militar, sí, y una valentía que yo creo que no ha existido otro, pero incluso hasta Maceo se tuvo que dar cuenta de la importancia que tenía José Martí para ustedes anexionistas, la importancia que tenía José Martí para la independencia de Cuba. Y es por eso que aunque yo coincida con muchas ideas de muchas organizaciones, de muchos movimientos, me cuesta tanto trabajo decir sí, me uno y vamos por aquí, porque es que ustedes no saben lo que están haciendo tampoco. Me disculpan, pero no saben lo que están haciendo tampoco. Cuando yo veo a una persona salir en las redes sociales y decir que José Martí había sido nada, pues no te puedo respetar, porque ni Máximo Gómez, que es tu líder de la historia, tu líder histórico, tuvo que reconocer la importancia de José Martí. ¿Te das cuenta? Y para esos constitucionalistas de los 40, que tu líder es el José Martí el Apóstol, tú eres martiano, tú eres republicano, hasta José Martí se dio cuenta de la importancia de Máximo Gómez, que ni siquiera era cubano de nacimiento, para la independencia de Cuba. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? No creo, no creo para nada. Toda esa arrogancia y todo ese narcisismo y toda esa prepotencia la heredaste de la doctrina que te dio el castrismo. Del castrismo la heredaste. Esa misma doctrina que heredaste del castrismo, esa prepotencia, se hace lo que yo digo o no está bien o no tiene validez. Ese mismo populismo es lo que lleva a una dictadura y no lo voy a apoyar a ninguno de ellos. A ninguno de ellos. Y le incito a todos los que están acá que tampoco apoyen a ningún tipo de prepotencia, populismo, colectivismo, ninguno, absolutamente ninguno. Porque de ahí nació un Hitler que le prometió al pueblo de Alemania maravillas. De ahí nació un Fidel Castro y un Che Guevara, de esa misma prepotencia y arrogancia. De ahí nació el chavismo y Maduro y tantos otros dictadores del mundo, porque tenían la fuerza psicológica de alar las masas, pero hasta el punto de dejarlas sin su propio pensamiento, sin su propio análisis, sin dejarlas sin raciocinio. Y así llevaron a Cuba de supuestamente salir de un golpe de Estado y entrar en una democracia con la promesa de restablecer una constitución y la promesa de elecciones libres en 18 meses. La metieron en una doctrina porque ya nadie, ya después que tú estás como foca diciendo sí, 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 te cuesta trabajo salir de porque ves que todos los demás están sí, 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 y tú vas a ser el único que dice no. Entonces ahora que yo miro, me mato lo que le pasó. El único, bueno, un par de ellos, ¿entiendes? Hasta los mismos compañeros tuyos ayudaron a recogerte para meterte preso. Las personas que lucharon, a los que tú les cuidaste la espalda en el campo de batalla, hasta ellos mismos, porque el líder dijo eso. ¿Se dan cuenta? Así es que un sociópata, Fidel, exactamente. Pero todos los dictadores, no sé si ustedes han visto un documental que anda por Netflix, la creación de un dictador o la creación de... que todos vienen por la misma línea. Todos, tienes que ser un sociópata para poder... Déjenme decirle una cosa, señores, que son muy inteligentes. Son muy inteligentes. No cualquier persona tiene esa fuerza psicológica para poder arar las masas de esa forma. Porque para eso hay que tener una arrogancia, un narcisismo, un nivel de sociopatía, como tú dices, Fidel, discúlpame, tienes el mismo nombre, tienes que tener un alto nivel, una fortaleza mental y una inteligencia para poder manipular a las masas, que es increíble. Y los estamos viendo en el día de hoy.
los estamos viendo en las redes sociales en el día de hoy. Existe la humildad, existe la concesión, falta la humildad, falta la concesión, falta el aprender a escuchar y tomar lo bueno de otras personas que puedan aportar, aunque no sea exactamente lo mismo por lo que tú vas. Y desacreditamos a aquel y desacreditamos al otro y no puede existir un consenso jamás. No se puede lograr absolutamente nada. Porque aquel que está logrando algo con una idea, quizás en algún momento dijo algo o hizo algo que quizás no era lo más aplaudible, pero bueno, ya por ahí lo matamos, por ahí ya lo acabamos y la dictadura no tiene que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces no criticamos el discurso, el argumento erróneo de algunas personas. No. Acabamos con la persona y con todo lo que les rodea, todos los que sean de ese movimiento, con todos los demás que hayan tenido nada que ver con esa persona. O no, mira, fulanito. No, si fulanito estaba con bueno, todos ellos están ya eliminados para nosotros. Todos y cada uno de ellos. Ahí no hay ni uno que valga la pena. Entonces estamos eliminando no solo una persona en lugar de su discurso o su argumento. Estamos eliminando organizaciones y movimientos completos. Como sucedió, como por ejemplo, y lo voy a poner de ejemplo, con Cuba Primero. No quería hablar de eso, pero lo voy a decir, con Cuba Primero. Un movimiento que hayas estado de acuerdo o no con algunas personas dentro del movimiento, era un movimiento que le estaba dando bien a la dictadura. Y los integrantes de ese movimiento, sobre todo los que estaban dentro de Cuba, son personas que verdaderamente han pasado lo que han pasado, como por ejemplo Lucinda, y muchísimos otros que en estos momentos creo que hay 12 de ellos presos precisamente por acciones dentro del movimiento. Entonces ya destruyeron el movimiento porque uno dijo algo, el otro en contra del otro que es tu líder y demás. Entonces el otro que es un líder. Entonces déjeme decirle algo, ambas partes hicieron lo incorrecto porque yo digo, no había necesidad de formar ese chanchullo, que yo me imagino que el Comité Central haya estado con sus palomitas de maíz viendo todo ese chanchullo, viendo toda esa discusión en las redes sociales y bueno, haciendo fiestas. Personas dentro del movimiento o organización de Cuba Primero que dieron todo lo que tenían. Y ahora, precisamente por estar en ese movimiento, porque algunos líderes de ese movimiento no son gratos para algunas personas, y esas personas se quedaron, bueno, y ahora yo, ya todas las personas están en contra de esa persona también, porque estás en otro movimiento, apoyas a otra persona o apoyas otra cosa, ¿entienden? Y yo no digo que no hayan cometido errores, yo sé que han cometido errores, de cierto, yo los comenté a quien tenía que haberse los comentado. En lugar de salir a las redes, yo los comenté a quien tenía que haberse los comentado. Entonces, nada, el otro es un chivato, y aquel es un chivato, y aquel es de la seguridad. ¿Qué saben ustedes? ¿Quién es de la seguridad? ¿Y quién es un chivato? ¿Qué saben ustedes? Porque ustedes no saben cómo trabaja la seguridad del Estado, déjenme decirles. La seguridad del Estado, sus verdaderos agentes los tienen en estos momentos en la CIA. Son los que son pagados por la CIA. Los verdaderos agentes, los verdaderos pagados por la CIA, son la gente de la seguridad del Estado, como pasó con Ana Belén y el otro Manuel, ¿cómo se llamaba? Ochoa, creo que era. Se llamaba, eso me dio el nombre. No es ningún de 4 kilos. Sí, los habrán informantes. Yo sé que los hay informantes, que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo sacando pública información, pero déjense de bretecito, que si el otro es de seguridad del Estado, tú no sabes eso, tú no lo sabes. Puede que lo sea. Y yo lo digo, yo no meto la mano en la candela por absolutamente nadie. Yo meto la mano en la candela por mí, porque yo soy lo que yo soy. Y tengo personas a las que confío y digo, bueno, son de los míos, ¿entiendes? Pero si en el día de mañana me sale con que son de la seguridad del Estado, bueno, nada, me engañaron. Salí de boba. ¿Qué les puedo decir? Los que perdieron fueron ellos, estaban del lado erróneo. No, yo seguiré con mi frente en alto. Es lo único que puedo decir. No tengo nada de que arrepentirme de haber estado asociada con una persona que resultó ser lo que fue. Bueno, imagínense ustedes.
entrevista que estuvo con Fidel Castro, así mismo es. Y nada, señores, voy a poner este comentario. No hay que desacreditar para que la idea de otros se haga fuerte. Exactamente. No digo que no se critique una idea errónea que tú consideres errónea, porque yo lo digo, yo pienso y valoro muchísimo las ideas individuales. Para mí eso es lo primero, la individualidad, el ser individual. Porque es precisamente nuestras necesidades individuales las que nos lleva a querer una mejor sociedad. ¿Se dan cuenta? Porque si tuviéramos todas las necesidades cubiertas, es más, les voy a decir una cosa. Si en Cuba en estos momentos no tuvieran falta de electricidad, si tuvieran todos los alimentos que necesitaban en su mesa, si tuvieran todos los alimentos, no importaba que hubiera socialismo. Bueno, el socialismo no puede con todo eso, pero bueno, ahí nadie necesitaba nada más, según ellos. Políticamente, ellos no tienen una cultura política realmente. La sociedad cubana no tiene una cultura política. Ellos lo que necesitan es comida en la mesa, electricidad, y por eso es que quieren libertad. Porque, igual, vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar la verdad. Ese famoso 11 de julio, donde miles de cubanos salieron a la calle. ¿Por qué salieron a la calle? Por la falta de corriente, la falta de comida. Eso fue lo que los motivó. Les voy a poner algo aquí. Denme un segundito. Esto pues sucedió en Baracoa ayer. Esto fue una protesta ayer en Baracoa. Personas muchísimas tenían la cara cubierta para que no los identificaran. Por la boca. Cuidado, cuidado. ¡Ahí, maricones! Según me dicen, que me mandó el video, se subió en Baracoa ayer. Ustedes por ahí, si tienen contactos en Baracoa, me podrán decir si fue cierto, ¿no? Creo que me mandaron ese poquito rato. Ahora que lo estoy viendo mejor, bueno, ni siquiera me fui. No lo voy a poner completo, porque ni siquiera estoy segura que haya sido verdaderamente Baracoa. Me lo pasaron esta mañana, me dijeron esto fue ayer en Baracoa. O sea, quería enseñárselo. Si ustedes saben si es verídico, si hay alguna persona que tenga la información, me deja saber. A lo que iba, las personas salieron por sus propias necesidades individuales. Así es que vamos a tomar un poquito más de responsabilidad como ciudadanos, como ser individual, y vamos a dejar el populismo un poquito, porque esta lucha está llena de Fidel Castros, de Che Guevaras y demás y demás. Era lo que quería decirles, señores, hasta ahora. Podía haber dicho cosas mucho más duras, pero no voy a entrar en cosas más directas, porque me parece que la idea ya se llevó. No tengo que ir directamente a la yugular a nadie. Y nada, señores, Cuba necesita de más sangre mambisa,
demás personas como aquellos Maceos, Máximo Gómez, José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, personas que lograron poner sus ideas primordiales a un lado para el lugar donde podemos conectarnos, a ver qué ideas tenemos en la cual podemos unirnos para lograr la independencia de Cuba. Ahí es donde está la clave de todo. Ahí es verdaderamente donde se va a lograr algo en Cuba. Lo mismo anexión, que soberanía, que independencia, que libertad del castrismo. ¿Ok? Bueno, nada, les pido que compartan, por favor, si les pareció que es un mensaje que se debe escuchar. Y los dejo por ahora. Chaito. Bye, bye.